Bueno, chicos, ¿quién recuerda de dónde sale el factor de potencia? ¿De qué relación? Para ser más concreto con la pregunta. Ok, Entre potencia promedio y la magnitud de la compleja. ¿Ok? La potencia aparente entonces. Esas dos ecuaciones que están ahí nos van a dar la relación del factor de potencia. Vean que las dos ecuaciones son muy similares, ¿verdad? Muy similares, pero su diferencia es el coseno del ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. Esa diferencia nos va a dar la razón nos va a dar la razón del factor de potencia. Entonces, de acá, de esta y esta otra, sale FP. FP es igual al coseno de teta de la tensión menos teta de la corriente. ¿Ok? Es decir, que fuente podemos decir que esto también puede ser determinado cuando yo tengo la potencia promedio activa o real dividida entre la potencia aparente, que es la magnitud de la compleja. ¿Ok? Entonces, el factor de potencia es una relación entre la potencia activa y la potencia aparente, donde los ángulos de la tensión menos el ángulo de la corriente es el ángulo del factor de potencia. ¿Ok? Vean que de acá también podemos decir que P, aquí no está, P también es igual a VRMS por IRMS, ¿verdad? Coseno de, coseno de teta, para hacerlo más simple. Ok, sigue siendo potencia promedio. ¿Qué más? ¿Qué más dijimos de eso? ¿Qué es importante para el factor de potencia? Basta con darse cuenta que, que, que coseno, que es quien determina el factor de potencia, es una función par. Eso quiere decir que Que no importa si usted le mete un negativo o un positivo, va a dar positivo. No era eso, pero... va a dar la misma, va a dar el mismo resultado. ¿Ok? Entonces, Profe, al recuerden final, que ¿para qué ahí, habíamos creado soluciones? ¿perdón? El No, punto no X, quedamos P en X. nada porque me despisté. Ok, ok, ok. Me despisté. Bien, después hablamos de eso, Pongámoslo no hay para de hoy problema. en 15, ¿les parece? No, pongámoslo para de hoy en 15. Ok, Está ok. bien, de hoy en 15 lo entregan, un solo PDF, grupos de 5 y eso vale por un punto en el examen. Ok, profe, y al un final del punto en el examen en examen, grupos también. no. Es cierto. Entonces, una función par dice que f de x es igual a f de menos x. Quiere decir que no importa si el teta de la corriente es mayor que el teta de la tensión, entonces esa relación nos va a dar siempre el mismo resultado. Por lo tanto, el FP siempre requiere una etiqueta, ¿ok? Una etiqueta que diga, ¿es un FP adelantado o es un FP atrasado? ¿Ok? Eso quiere decir que si es adelantado, vamos a tener la relación de que el teta de la tensión menos el teta de la corriente nos va a dar menor que cero. Y si es atrasado, el teta de la tensión menos el teta de la corriente nos dará positivo. ¿Ok? Cuando nos da negativo, estamos hablando de que esto es reactivo capacitivo. Y cuando nos da positivo, estamos hablando de que esto es reactivo inductivo. ¿Ok? Vean que entonces, aquí, si es reactivo capacitivo, recordamos cuál es la corriente en el capacitor, es igual a J omega C V. ¿Ok? Esto quiere decir que I adelanta a V. ¿Ok?
Mientras que si es atrasado, la tensión en la bobina va a ser igual a J omega, J omega L y por lo tanto V adelanta, a I. ¿Ok? ¿Recuerdan eso? Donde esta cosa, vamos a ver, esta cosa de acá, que feo me quedó, es la etiqueta. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Esa etiqueta se requiere porque la función que describe el factor de potencia es una función par, la cual nos daría igual si la relación es negativa o es positiva. Pero a nivel eléctrico sí tiene un significado. El significado es de que si esa relación es positiva, pues entonces el circuito es más inductivo que capacitivo, y si es negativa es más capacitivo que inductiva. ¿Okay? Normalmente nosotros sabemos que en la industria, ¿cuál de los dos es más común? Inductivo. Inductivo es más común, ¿ok? Mayoritariamente las cargas en la industria son inductivas, es decir, tenemos más motores de inducción que capacitores grandes, pero el caso contrario podría ocurrir, y sobre todo podría ocurrir a nivel teórico, ¿ok? Entonces debemos recordar ambos casos, ambos escenarios donde el factor de potencia sea ya adelantado o atrasado. Un factor de potencia, digamos, a corregir en la industria, normalmente, como ya lo mencionó César, sería un factor de potencia atrasado, ¿verdad? Que eso va a implicar, de hecho, que el factor de potencia sea pequeño y, por supuesto, atrasado. Profe, Recordemos también que... Ajá, perdón, dice José David que si lo puede sí, meter. señor. Ok. Voy a meter... O mi teléfono se está quedando sin internet, o yo los escucho como menos ahora. ¿Ustedes todavía me siguen escuchando? Sí, profe, perfecto. ¿Cuánto Sí, sí. porcentaje le queda de carga? No, es que no es la carga, son los datos. Ok, eso es malo. Sí, eso es muy malo. Y lo peor es que mi internet se cayó y no volvió. Bueno, continuamos para abarcar un poquito más. Chicos, un factor de potencia ideal es 1 o cercano a 1, ¿verdad? Y recordemos también que el factor de potencia normalmente se va a describir por la relación que tenemos dibujada ahí en esta imagen, ¿verdad? Vean que entonces ahí, vamos a ponerlo tal vez de color, en rojito, el factor de potencia será determinado por este ángulo o por este ángulo en función de quién sea, o qué tipo de factor de potencia tengamos, adelantado, que es este de acá, o atrasado, que es este de acá. Esto menos. Entonces esto es adelantado, atrasado. ¿Ok? Y recordemos también que normalmente nosotros tenemos una corrección del factor de potencia, ¿verdad? Tendremos algo así, vamos a ver si tal vez para no dibujar esa cosa que me quedan muy feas. Bien. Tenemos algo así, ¿verdad? Esta sería que la bobinilla está feilla, sí, pero bueno, ahí tengo que meter a trabajo una bobina bien dibujada. Tendremos normalmente en la industria algo así, ¿verdad? Una carga que sea inductiva. Y para su corrección, entonces vamos a ingresarle un capacitor. ¿Recuerdan eso? Sí. Sí. ¿Ok? De forma paralela.
para corregir el factor de potencia. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vean que se mantiene completamente, cuando corregimos eso de esta forma, mantenemos la tensión, será la misma, ¿verdad? Lo que va a haber es un pequeño cambio en, en la corriente total que tenemos ahí, es decir, esta de acá. Entonces, la corriente total, ya asesiné o crucifiqué a alguien ahí arriba, pero bueno. Entonces vamos a tener ahora una divisioncita aquí de corrientes, ¿verdad? Y vamos a procurar que esta corriente se haga la corrección del factor de potencia de forma tal que esta corriente no se vea tan alterada, ¿verdad? Y eso es lo que nos da una diferencia ahí de un coseno o un ángulo del factor de potencia que sea lo más cercano a 1 cuando, ¿cómo se llama? Cuando hacemos la corrección. Para eso ya habíamos llegado a ciertas fórmulas, ¿verdad? Lo recordarán ustedes, eso sí está ya totalmente descrito en el cuaderno. Entonces, las magnitudes de los fasores de corriente son menores que antes, ¿verdad? Eso sí, pero se mantiene la tensión y al final de cuentas, como la magnitud de las corrientes está bajando, entonces normalmente la factura va de acuerdo a la relación ahí de corriente, que es lo que se cobra. Y vamos a ver qué más podemos mencionar de acá. Tal vez no lo dibujé. Recordemos que al final lo que procuramos es lo siguiente, ¿verdad? Normalmente nosotros tenemos una relación que se describía como así, ¿verdad? Donde esta era, digamos que no, me quedó bastante feo. Voy a hacerlo un poco más inclinado para que sea más fácil. Ok, tenemos una relación algo como así, donde esta sería la potencia compleja. Por acá estaría descrita la potencia reactiva total y por acá la potencia activa o real. Entonces, digamos es nuestro punto de partida. Entonces sería 1, 1. Y a la hora de hacerle corrección del factor de potencia, nosotros lo que hacemos es bajar esa cosa a algo así, donde entonces este será el objetivo, ¿verdad? Y claramente acá ese objetivo implica un teta 2, donde antes teníamos un teta 1. ¿Ok? Básicamente, entonces nosotros queremos, mediante la disminución acá, de QC, llegar a un Q2. ¿Ok? Todo eso ya lo habíamos visto en clase. Nosotros sabemos entonces que de acuerdo a esto, ¿verdad? Q1 no hace falta hacer eso, nada más Q1 será entonces QC más Q2. Entonces eso nos permite a nosotros sacar cuál es la relación entre ellos y diremos que de acá QC será igual a Q1 menos Q2. Ok, por allá también hay algunas descripciones trigonométricas que nos dicen que, por ejemplo, P será igual a la potencia aparente 2 por el coseno del ángulo 2. También podemos decir que Q2 será igual a P por la tangente del ángulo 2, etcétera. Hay varias relaciones trigonométricas que podemos sacar de ahí, pero en esencia hicimos todo un desarrollo para darnos cuenta que el capacitor, y me voy a brincar toda esa parte porque ya ustedes la tienen, el capacitor, cuando el factor de potencia es atrasado, se calcula como QC entre omega por la tensión, y ojo que tiene que ser RMS cuadrada.
Y esto nosotros sabemos que de esta relación de acá da, y con esta ecuación, pues nos va a dar entonces fácilmente, sacamos un P a factor común, tangente del ángulo 1 menos tangente del ángulo 2, y por ahí sí hicimos ejercicios en clase, donde nos dimos cuenta que aquí hay que tener cuidado con esos ángulos, ¿verdad? Y decimos entonces que esta ecuación será para cuando es un capacitor. Ustedes en el formulario ya tienen el del inductor. El inductor lo aplicaremos cuando el factor de potencia sea adelantado. ¿Ok? Puedes escribirlo por ahí también, igual. Sí, claro. Entonces, vamos a ponerlo por acá. Sería el valor de la tensión RMS cuadrada entre WP, factor común, tangente del ángulo 1 menos tangente del ángulo 2. Y recordemos entonces, chicos, que cuando nos referimos a ángulo 1 es donde estoy, y cuando nos referimos a ángulo 2 es donde quiero llevar el factor de potencia. ¿Ok? Entonces esto aplicará cuando yo tengo un FP atrasado, y esto cuando yo tengo un FP adelantado. ¿Ok? Profe, Señor. y digamos, cuando quisiera, digamos, si quisiese corregir el factor de potencia, digamos, de un circuito que es capaz, digamos, sería atrasado, digamos, perdón, adelantado, la bobina se conectaría en serie, No, en paralelo. en paralelo también. Sí. Ah, ok. Sí, en Listo. paralelo, porque se sigue el mismo análisis, ¿verdad? Se sigue el mismo análisis de mantener ¿cómo se llama? La tensión Ok. sin variar. Ujú. Una cosa, Sí, señor. cita 1 correspondería al ángulo del factor de potencia deseado. No, al ángulo del factor de potencia inicial con el que el circuito, el que tiene el circuito, el cita 2 es donde lo querés llevar. Ok, gracias. Con gusto. Chicos, ¿alguna duda respecto a esto? En clase hicimos, creo que sí hicimos ejercicios bastante de esto, entonces simplemente quería hacer algo a nivel de repaso. Que ya por último tema para hoy, quisiera recordarles un poco, aquí me quedó mucho espacio en blanco, pero bueno, recordarles un poco lo que era el principio de superposición de potencia. ¿Alguno de ustedes recuerda cómo funcionaba esa cosa? ¿Qué se podía hacer y de qué dependía? ¿A qué habíamos La llegado? frecuencia, ¿no? De la Dependía frecuencia. de las frecuencias, sí. Okay, sí. Recordemos que entonces el objetivo de analizar el principio de superposición era ver cuándo podíamos hacer superposición de potencia y cuándo no. Ok, entonces, esta cosa fácilmente, ¿verdad? Fácilmente podemos decir que si yo aplico superposición, pues entonces tendré, a ver, Profe, señorita. hay alguien esperando en la sala de espera, creo. Odio cuando no reacciona, ya. Es como lentico él. Bueno, es que está con el teléfono. Ok, entonces tendríamos, chicos, fácilmente algo así, ¿verdad? Ya cuando uno sabe usar las cosas sí que es bonito, ¿verdad? Okay. Tendríamos algo así, entonces un 1. Ese 1 está bastante feo. Y por acá, entonces, simplemente algo así, donde yo digo, bueno, y es superposición, vámonos. Okay. Lo que pasa y el cuidado que hay que tener a la hora de hacer este análisis es que debemos conservar la dirección de la corriente. ¿Okay? Para no hacer todo el análisis, porque en realidad no lo ocupamos, llegamos a la conclusión de que si hacemos superposición, ¿verdad? Y va a ser igual a I1 más I2. Ok,
todo eso, ¿verdad? Recordemos que lo que altera es a este amigo de acá. ¿Cómo se llama esto? Potencia instantánea. Potencia instantánea, ¿ok? Es la que está en el dominio del tiempo. Entonces, potencia instantánea, en este caso, vean que estoy usando minúsculas, ¿verdad? Se podría determinar como I cuadrado por R. Entonces, esto sería igual a I1 más, no, eso está mal porque estoy cambiando de dominios ahí indiscriminadamente. Entonces, I1 cuadrado, no puede ser. Ahí estoy haciendo una aberración matemática. Ok, por R. Ok. A final de cuentas, vean entonces que esto se puede dividir fácilmente como I1 al cuadrado más I2 al cuadrado. I2 al cuadrado, sí. Más 2 veces I1 por I2. Esta cosilla de acá es la que determina cuándo sí y cuándo no. Todo esto fácilmente nos lleva a que la potencia total sería la P1 más la P2. ¿Ok? Sin embargo, queda un remanente ahí extraño, ¿verdad? Que habíamos llegado a la conclusión de que era 2R entre T, de 0 a T, de I1 por I2. Y aquí es donde importa la frecuencia, ¿verdad? Vean que entonces, si la frecuencia de los fenómenos es, de las corrientes, es la misma, ¿cómo se comporta esa cosa? ¿Qué pasa? Ve que tenemos I1 por I2 y podemos usar una fórmula trigonométrica, una relación trigonométrica que sería entonces coseno, por ejemplo, coseno de alfa por el coseno de beta. Esto es igual a coseno de alfa más beta, bla, bla, bla. Más coseno de esta cosa restada. ¿Ok? Entonces, vean que si yo tengo que son iguales las frecuencias de esta multiplicación de acá, a la hora de que yo hago una por acá, me va a quedar una que dé 2 veces la frecuencia cuando la sumo, pero otra, cuando las resto como son iguales, me va a quedar el coseno de una constante. ¿Ok? ¿Y cuál es el problema de esa constante? Que entonces esa constante hace que este término de acá no se me haga cero. Cuando son iguales. Cuando son distintas, que me va a quedar siempre una relación aquí de la integral de 0 a t de una señal que tiene, por ejemplo, mn omega t. Es decir, siempre va a ser una señal periódica en el tiempo integrada en un periodo, que eso nos da cero. Cuando son distintas. Cuando son iguales pasa este problema, que cuando yo resto aquí, me va a quedar una constante. ¿Ok? Entonces, y para resumir, yo puedo decir que este término, ¿estamos claros hasta ahí, chicos? Profe, nada más, en la potencia instantánea, al final, digamos, de todas las igualdades, todo eso sería multiplicado por R, ¿verdad? Ah, sí, claro, claro. Sí. Esta cosa, R, K, gracias. Sí. Entonces nos queda que esta relación de integrado acá en un periodo de la multiplicación de I1 por I2 en el tiempo, ¿verdad? Será igual a 0 cuando, ¿cómo se ponía esto? Coma, creo que era M es distinta de N, porque pasa que siempre vamos a tener la integración de una señal senoidal en un periodo y sabemos que ese valor da 0, ¿verdad? Y por acá tendríamos un remanente, ¿verdad? Que sería R y M1 por M2. Bastante feito, sí. M2 por el coseno de esa cosa que no nos sirve. Que sería básicamente que si una de las corrientes tiene teta y otro ángulo, digamos, qué sé yo, algo así, nos va a quedar la diferencia de dos ángulos. ¿Ok? Esto cuando
M es igual a N. Y esto lo que quiere decir es, tal vez ahí sí hace falta, ¿verdad? Porque me fui muy a los apuntes, tomando en cuenta claramente que la corriente 1 será igual a la magnitud 1 del valor pico por el coseno de, por ejemplo, M omega t. Y si esta es la 1 a la hora de restar, ¿cuál de los dos sería? Habría que ponerle acá, es que estoy tratando de que me concuerde con esto. Así. Ok, entonces I2 tiene que ser la magnitud 2 coseno de N omega t más teta. Y ahí sí concuerda, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Básicamente que nosotros podemos aplicar principio de superposición de potencia únicamente cuando las fuentes tienen la La misma misma frecuencia. frecuencia. No, perdón, distinta frecuencia, es este de acá. Sí. Sí, sí, es esta. Porque es cuando el término este, qué vacilón quedó eso, como cuando el término este, ¿verdad? Se hace cero. Es la única forma en que yo puedo decir, si esto se hace cero, yo puedo entonces aplicar el principio de superposición de potencias. Solamente cuando las frecuencias de las fuentes son distintas, porque si son iguales me va a quedar un remanente ahí que no caracteriza a las potencias promedio. Ah, ok. Uh-huh. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Qué pasa cuando tenemos el caso de que las frecuencias son iguales? ¿Cómo lo manejamos? Se aplica superposición de corrientes y tensiones. Muy bien, entonces aquí aplico superposición de potencia. Y acá, para este caso, a veces es bonito y a veces hace otra cosa. Bueno, aplico superposición de corriente y tensión.